Buenas tardes a todos. Este es un nuevo vivo en Nada en tu vida pasa por casualidad. El ciclo de vivos que tenemos con mi compañera uruguaya Daniela Banega, que hoy vamos a tener una invitada también de un país limítrofe que está viviendo en Chile y ahí vamos a invitarlos a todas. Ahí la acepto a Dani. Un vivo muy especial sobre un tema sobre el cual vamos a tener... Hola, Dani. Hola, hola. Ahí la veo a Bienvenidos. Edu. ¿Cómo estás? Ahí a ver si la puedo unir a Edu. ¿Cómo estás, Dani? Otro vivo en Nada en tu vida pasa por casualidad. Tendremos que empezar a contar por cuál vamos, porque ya me perdí. Sí, ya no Sé que vamos sé. por la temporada 2, porque fue después del tema de los 1000 seguidores, pero no sabes que no sé cuántos vamos ya. Pero los tendríamos que contar porque los tenemos que hacer algún tipo de festejo en algún momento. Ahí va, eso es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, buenas tardes a todos los que van llegando, se van uniendo. Bienvenidos a este nuevo encuentro de este lunes. Hoy es 24 de noviembre ya. Se nos pasó el año casi. Así que bueno, andamos súper bien. Ahí está, estoy tratando de unir a Edu. ¿Vos me Sí, ves bien? ¿Me yo te escuchás veo bien? perfecta, te veo re Bueno, bien. ahí a ver si por ahí no tengo. Ah, ahí está. Qué Ahí está. bueno. Ahí está. Ahí está entrando Edu. La vamos a esperar un poco antes de hacer la presentación. Hola, 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 ¿cómo Edu. están, chicas? Qué honorazo, Edu. No, el honor es mío, bienvenida. qué lindas. Y Bienvenida. qué bueno verlas y escucharlas, todo bien. Yo creo que Ustedes estamos me escuchan con buena conexión, pero por las dudas, ¿Vos lo ves bien, chequeamos. Edu? perfecto, y las veo a las dos que me encanta, porque así no nos vamos pisando cuando hablamos, entonces, Qué No, súper. para genial. más que siempre cuando estamos entre tres, a veces queremos hablar todas juntas y nos pasa. Bueno, Edu, estaba contándole a la gente que vos estás viviendo en Chile, Dani está en Uruguay, yo estoy en Argentina. Digamos que estamos en tres países limítrofes, bueno, Uruguay, Chile no, pero estamos muy cerca, acá en América del Sur. Y que lo primero que te quería decir es que cuando recién empecé mi camino, apretada muy por un síntoma en mi camino humano puente, escuché tu podcast Ah, con César Trombino hace años, pero hace para mí fue años. tan importante escucharte que hoy por hoy, Ay, qué linda, sí, wow, qué sí, lindo. estar yo invitándote a este espacio que tenemos con Dani, que hayas aceptado, la verdad que es un honor muy grande. Y bueno, esta información que a mí tanto me ayudó en aquel momento, que ahora la podamos transmitir a otras personas también, porque siempre hay gente que se va renovando y va escuchando. Y bueno, y el tema es celiaquía, ¿no? Que es el que nos convoca hoy, que después podemos ir a otros lados, pero siempre vamos nosotros, nos vamos cambiando. Pero sí me parece importante que te presentes y que nos cuentes un poquito, ¿no? Bueno, lo primero, agradecerle, chicas, por la invitación. Yo soy la que me siento re feliz y honrada de estar acá con ustedes. Gracias por eso. Y sobre Gracias. todo porque, como vos decís, es un tema que trae mucha frustración y mucha desesperanza a las personas. Es una Eso. enfermedad de muy mala fama, Ujú, aparentemente, ¿verdad?, sin cura. ujú. Entonces, yo feliz de dar este granito para los que estén dispuestos a escucharlo y como lo iremos desarrollando lo que vos decís, Lau, en el fondo comenzamos hablando de intestino y de celiaquía, pero te vas a dar cuenta que esos hilos se extienden hacia otros síntomas que van muy, muy de la mano. Mm. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, ya en la realidad, en mi presente, mis hijos, que son los que traían el síntoma, ya no lo manifiesten, yo sigo viendo esos, ¿qué te puedo decir? Esos reflejos del conflicto en mi realidad. Aunque ya no los vivo desde este lugar de sufrimiento, pero ahora los veo y digo, wow, o sea, cómo te vienen a buscar esas historias y como un diamante ahora las ves de otra cara, ¿no? Y por Qué acá los genial. abordé. Qué Pero lindo, sí, Edu, qué lindo esto de que hayas podido encontrar en tus hijos como la llave de tu comienzo del despertar y transformación, porque me imagino que tuviste que pararte un momento
decir, a ver qué está pasando acá con mis hijos, qué me están mostrando, qué me están diciendo, qué está pasando en mi realidad hoy, porque mis hijos me están mostrando una situación en la cual quizás en muchas circunstancias de tu vida no te diste ese permiso, ¿no? Claro, pero mira, Dani, totalmente lo que estás diciendo y muy de la mano del síntoma. Bueno, Lau lo comentó, que el momento que yo hice el podcast, que estaba atravesando, o sea, era el momento de la sanación de mis hijos, realmente estaba con la vida reventada en ese momento, pero yo no venía de un pasado, Dani, así como que buscadora y espiritual. Yo vengo muy de la mano del síntoma de una familia súper católica y súper, ¿qué te puedo decir? No sé si tiene la Sí, palabra, como misional, ¿ya? Entonces yo no me había dedicado como a explorarme en ese sentido, lo que sí estaba era con la disposición, y eso es lo que me encantaría invitar a los escépticos, a todos, de ujú, probar lo que fuera, porque mi mamá siempre dice, no, ya lo tenés, o sea, claro, otra cosa es novedad, pero el no ya está. Entonces, eso fue genial para mí. Y bueno, también chicas, me encantaría para los que nos están escuchando y no saben lo que es la celiaquía, comenzar por ahí, ¿no? dale, Explicándoles. dale, dale, por supuesto, Buenísimo, buenísimo. Sí, 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 porque para que la se puedan celiaquía. identificar, ¿no? Claro, y también de la definición ya nos da muchísima información, porque la celiaquía es una enfermedad autoinmune. Mm, Entonces, imagínate, ya con esto, y es una autoinmune en la que el cuerpo lo que daña son como las vellosidades del intestino delgado. Eso es lo que se atrofia, ¿no? El ujú, cuerpo se ataca a sí mismo, pero ¿qué es lo que provoca esa reacción? La ingesta del gluten, que es la proteína del trigo, la cebada y el centeno, ¿no? mm. Entonces, desde ahí partimos en que el inconsciente de una persona que transita una celiaquía o una intolerancia al gluten entiende que se tiene que autodestruir para pertenecer, ¿ok? Wow. Eso es muy fuerte, porque imagínate ya, al igual que la artritis y otras enfermedades autoinmunes, Sí, ya viene con este programante. Y es que es tal cual, el conflicto de base que provoca esa reacción es el conflicto con autoridad. Pero una autoridad que a mí me encantaría detenerme acá, porque a mí esto de verdad me costó mucho verlo, y es que a veces tenemos esa imagen del autoritario rígido y ese autoritarismo total, ¿verdad? Que, por ujú, supuesto, de lo que yo digo y cuando yo digo, pero también hay otro autoritarismo que a veces es como más sutil, que es ujú. esa autoridad como más manipuladora, más que se presenta como de una cara más débil, hace lo que yo no puedo, pero ayúdame con esto, encárgate de tu negocio, estudia esto, complace a tu papá, ¿me entienden? Total, Y es total. clave para el síntoma porque al final es un autoritarismo que coloniza tu vida. Eso es lo que tienes que ver, ya sea de un lado o del otro, terminas haciendo cosas que no crees por otra persona. ¿Me Claro. entendés? Y qué Y ahí difícil de va. detectar, me imagino, mucho, porque una autoridad más, como vos decís, exigente o más, más clásica, Toma. Sí. claro, es más fácil decir, bueno, acá está, lo encontré. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se pone en esa solidaridad empática eh, con una autoridad que no parece a la vista o al sentido, digamos, que hay autoridad ahí, sino que lo que hay es hasta una morosidad y cómo el síntoma nos permite ver perfectamente lo que hay que ir a buscar. Seguí, no te interrumpo más porque es No, maravilloso, no, pero maravilloso lo que estás diciendo. no, es que es así, y como es tu realidad y es lo que has construido para vivir, no lo detectaste. Pero bueno, el tema es que en ambas facetas, ¿verdad? Ya sea por exceso o por este otro tipo como más solapada, ¿no? En el fondo, lo que te quiere decir es eso, vos terminas cediendo parte de tu territorio, y esa es la palabra clave acá, porque somos seres súper territoriales, ¿no? La celiaquía como tal, en su base, es eso, es la pérdida de territorio por la fuerza. O sea, aquí no hay negociación. Vos terminás haciendo lo que esa autoridad exige, pide. Terminás adaptándote y en este formato total de función. A mí me encantaría aquí, chicas, porque de verdad es un síntoma que da para un libro, Pablo, por eso yo creo que Sí, sí, de verdad sí, un sí. libro Por que eso te no digo. corre. Total, porque es importante que las personas veamos, o sea, en estas caras, cuando hablamos de autoridad, que lo empecemos a aterrizar, ¿no? Porque a veces es una figura que queda como muy en el aire, pero arquetípica y simbólicamente, o sea, la autoridad de la familia es el papá,
¿no? Sí. Esa es la autoridad que debiera estar bien, bien situada, bien clara, ese papá protector que cumpla su rol, pero en este que estamos diciendo, en esta distorsión de realidad, esa figura puede ser, como dijimos, chicas, una figura autoritaria, una figura que se impone, o también una figura abandónica, ausente, que es lo clásico, por lo menos este en mi caso lo que sucedió, y yo lo he visto en muchos casos que he acompañado celiaquía, y a veces a ese, como no nos está haciendo nada, no lo ponemos en la silla del mal. No sé si ustedes me entienden, o sea, si Sí. papá es un alcohólico, pero es un alcohólico que llega y se duerme y nada, y mamá la loca que pega gritos, que trata de ordenar la casa, un niño, ¿qué es lo que ve? Un La niño mala, ve a mamá la mala. mala, claro, mamá la mala, papá es tranquilísimo. Y vas creciendo como con esta distorsión y no te das cuenta que ahí el eje está en que papá no está ocupando su lugar, que papá no está cumpliendo su rol. Qué Entonces, perfecto. como vos decís, son sutilezas que a veces estás tan metido en el síntoma que te cuesta detectarlas y decir, guau, o sea, Sí, es ahí. es precioso cuando te das cuenta exactamente porque siempre ponemos en la balanza a papá y a mamá en diferentes lugares, ¿no? Cómo yo veo a mi papá, cómo veo a mi mamá. Y va a depender de esa niñez, cómo pasó, en dónde coloco a cada uno. Y en que, al que coloco a más alto, en esa adoración, por decirlo así, o en esa protección, estoy solapando y guardando ese dolor mucho más profundo que me genera esta persona que yo necesito su protección, como cualquier niño, ¿no? Entonces, desde ese lugar, wow, hay una gran desvalorización con decir, no, mi papá era mi héroe, pero mi papá se cayó, mi papá no me protegió, Ay, mi papá no me pobrecito, eligió. ay, pobrecito, porque lo ves siempre mal, lo ves, y ni siquiera tiene que ser alcohólico, puede ser un papá enfermo incluso. Un Claro. papá que no se ve y que está postrado, o he visto casos, por ejemplo, de que el papá diabético de siempre, ¿no? Ella nació y su papá ya era diabético, entonces papito, pobrecito, y este juego de roles se desbalancea, y eso es clave para la celiaquía, ¿no? Totalmente importante. Y en esto que hablamos, chicas, del simbolismo del padre también, ¿no? Ahí extendemos, empezamos a abrir el abanico a todas esas figuras de autoridad Claro. que nos van colonizando, porque como traemos este formato de casa, entonces el jefe como que nos pasa por arriba y no nos damos cuenta porque estamos en modo complacencia, modo yo soy muy buena hija, entonces doy. Y son todas esas escenas, todos esos conflictos los que nos están sosteniendo el síntoma. O sea, son las patitas de nuestra realidad que no tenemos que ir a buscar allá atrás primero, sino en el presente, ¿no? En todo eso que estamos dando y nos estamos corriendo nuestros sueños y bueno, es re clave para el síntoma, para la celiaquía. Qué En bueno. mi caso, esto de lo que les venía contando, y yo lo veo mucho, y ustedes lo saben por el árbol, ¿no? Cuando no tenemos esa neutralidad, como dice Dani, sino que tenemos o más para un lado, más para el otro, uno más arriba, uno más abajo, el árbol genealógico solito va a tratar de encontrar ese balance, ¿no? Ujú. Y en historia, porque vos puedes hacer eso, digamos, el inconsciente lo hace, o repite, o repara, que en el fondo es Claro. irse al extremo opuesto. Y con esto de las autoridades es tal cual, chicas. O sea, en mi caso, mi abuelo materno era como el patriarca, ¿no? Ujú. Esa figura, lo que les decía, ¿verdad? Y encima era el que fundó la empresa y todos ahí, ¿entiendes? Entonces era como poder económico, por eso te digo que aquí empiezan a aparecer los otros temas subyacentes. Claro, Comenzamos claro. por celiaquía, pero ya ustedes van viendo acá cómo esta figura se ancla a otras cosas. Y claro, esa fue esa generación. ¿Y qué hace mi mamá? Bueno, obviamente desde este formato inconsciente, ¿no? Es buscar a un hombre que en realidad ni chista. O sea, aquí es mi mamá la que se tiene que hacer cargo de todo. Por supuesto, es ese Es- tratar de balancear la historia anterior, no claro. repetir lo que ya pasé y no darle a mis hijos esa figura que los va a venir a... Si esto era yin, lo hacemos en yang acá. Pero lo importante aclarar acá es que vos no tuviste la enfermedad celíaca. Vos no, fueron tus hijos. Sí, así es, Lau. Y si te pongo así la mano en el corazón, que un día de esto dije yo, wow, mi esposo ha comenzado a tener reacciones al gluten ahora. ¿No? Entonces, claro, este fin de semana conversamos y yo decía, ¿qué me estará faltando él? ¿Qué era lo que les decía? En el fondo, un síntoma no viene para que vos digas, lo entendí, check, siguiente. No, por Desde supuesto que mi no. punto de
te va a acompañar de por vida, y no para mal, sino para seguirte mostrando. Es como que te trae más mensajes, y vos, claro, ahí depende de cómo lo recibas y qué hagas con ellos, pero decía, qué perfecto, ¿no? O sea, nunca fui yo, y eso te duplica la apuesta. Nunca fuiste vos, pero Bueno, la celiaquía siempre está, fui yo, ¿no? claro, total. Nunca se mostró en tu biología, a ver, Así, digámoslo, pero sí en tu realidad extendida. Entonces es lo mismo, es lo eh, mismo, es lo totalmente. mismo, es lo mismo. Total, Pero total. por eso digo que es tan perfecto y es verdad lo que decís, que la sanación y se sigue mostrando y la sanación sigue para adelante y por eso seguimos trabajando al gran amigo, que es el mapa del síntoma, ¿no? Pero también para dar un poco de esperanza a las personas que por ahí están atravesando y que de repente dicen, es una enfermedad autoinmune, que Sí, no tiene sí. curación, que esto, que el otro. Yo quiero que nos cuentes un poco esto de que tus 3 hijos tuvieron celiaquía y que ellos ahora fueron curando o mejorando el síntoma, que es algo que para nuestra sociedad es imposible, si no Sí. se cura la celiaquía, según el inconsciente colectivo. Y que venga una mujer del otro lado de la cordillera ahora, pues sos de Costa Rica vos, ¿no? Sí, ah, sí, claro. Pero que del otro lado de la Nosotros- cordillera y tantas mujeres acá en la Argentina, compañeras nuestras, muy, 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 muy amigas, estén atravesando este síntoma y estén sanándolo. Y poderle contar esto a la sociedad, a las personas que atraviesan que tengan esta información, como en aquel momento yo la tuve cuando te escuché, que mi síntoma no tenía nada que ver con la celiaquía. Pero si esta mujer pudo sanar, pudo trabajar la celiaquía de sus 3 hijos, ¿cómo yo, en este momento que estoy tan apretada por un síntoma, no voy a poder trabajar lo mío? Qué No importa el lindo. síntoma que se trata. Entonces, eso te lo voy a agradecer. Siempre me llevó mucho este Ay, podcast. no, Así, gracias, gracias. Tenés razón, porque si uno puede, ¿por qué no va a poder el otro? En el fondo, sabes que Lau, yo esa convicción absoluta, absoluta, total la tuve. Yo, bueno, un poquito a la historia, ¿verdad? Va en esto de que yo me abro a comenzar a explorar esas historias en mí, y como sucede cuando vos empezás ese camino, como que lo tenés delante, pero nunca lo viste, y empezás a ver esas coincidencias de fechas, de nombres, pero sobre todo algo que para mí fue clave, y es clave en la celiaquía también, eh, fue mis no nacidos. O sea, en ese momento, porque lo sufrí muchísimo. ¿Por qué les cuento esto, chicas? Porque ese bebé, cuando yo lo perdí, fue mi segundo embarazo, fue un aborto espontáneo. Yo tuve esa pérdida y muy acorde a mi síntoma, cuando yo lo viví terrible, pues yo quería ese bebé con toda mi alma, y cuando yo lo pierdo, y todavía tengo la imagen de ver esa, ¿verdad? De verlo en el momento, y voy al médico, por eso te digo, ojo con las autoridades, ¿no? Con todas esas figuras que nos creamos delante. Y yo le planteo todo esto, ¿no? Y él me dice, tranquila, todo el mundo pierde bebés, 3 de cada 10 embarazos se pierden, te baja todo el perfil, le resta la importancia, y vos te quedas con eso llanto. Como wow, tantas cosas en la vida que tal vez no sentías que era lo que querías hacer, pero viene una autoridad y te dice, no, es así. Vos pasas la Invalida página y sigue totalmente. adelante. Claro. Totalmente, Ani. Entonces, Sí. cuando yo escucho a Pablo la conferencia y empiezo a ver estos conflictos con autoridad, cuánto te sometes, cuánto empezás a ceder, y hago todo el ritual del no nacido, lo reconozco, le doy un nombre, todo aquello, y yo tengo un sangrado esa misma noche fuera del periodo, para mí fue, ¡guau! O sea, se me claro, voló la cabeza y yo dije, si yo logré eso, yo logro lo que sea. En ese momento casi que claro. pegaba gritos con todo el edificio. Yo decía, ¿cómo? Y de ahí empecé y no fue, y no paré hasta que los 3 estaban completamente sanos. ¿Y qué fue? Bueno, lo que vos estás diciendo, ir buscando esas historias, esos conflictos que tenés primero en tu contemporáneo y después en lo que sabemos, ¿no? En el útero de mamá, en el transgeneracional, pero ya con una certeza total, y es la invitación. O sea, yo he acompañado personas que de verdad pueden comer gluten el día de hoy, no soy la única. Hay Claro. muchas, ¿no? Personas también, hay consultantes, pero tenés que estar muy en esa disposición de explorarte con pinza y tener paciencia, porque es un síntoma con muchos anclajes, ¿verdad?
Ujú. Eso a mí me encantaría explicárselos también, porque vos, la palabra clave aquí, ya lo hablamos del territorio, ¿no? Es esa historia de la conquista, porque sentimos que hay alguien que coloniza nuestra vida, pero esa historia es desde que vinieron los conquistadores, ¿no? Y se imponen las cosas a la fuerza y está el trigo, que es la semilla que ellos traen, como testigo de todo ese dolor. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Si ustedes lo piensan, chicas, en una conquista, ¿verdad? No hay negociación. Vos tenés que hacer para sobrevivir. Entonces, vos, porque lo viví muchas veces en mi vida, no lo querés, pero te lo tragás. Te lo trago. No lo vomito porque no lo puedo vomitar, pero cuando ya llega a la instancia del intestino, cuando lo tenés que hacer tuyo, cuando tiene que pasar al torrente sanguíneo, esa es el único como espacio de voluntad propia que tenés para decidir, no lo hago. Prefiero una diarrea galopante, pero esto no me lo dejo yo. Imagínate la desvalorización tan grande que solo ese pedacito tenés de decisión propia. Y por eso es que se atrofia el intestino, y por eso se lavan las vellosidades, y por eso todo pasa directo, porque inconscientemente no estás dispuesta a pasar ese código a tu sangre, que es tu familia, tu descendencia, tus hijos, ¿no? Es Claro, re fuerte, porque la palabra clave es asimilarlo, o sea, me lo trago ya, está bien, me obligas a tragármelo, pero no lo asimilo, Claro. no lo hago claro. mío. Sí, Yo lo tengo que totalmente. comer porque estoy totalmente en solidaridad o Ahí por va. autoridad. Porque a ver si entiendo. Lo tengo que tragar sí o sí porque si no, no vivo, no sobrevivo si no lo trago. O sea, es una cuestión de supervivencia, como todo síntoma, pero bueno, en la celiaquía es muy específico. Ahora, cuando está dentro mío, me cierro y en ese pedacito el intestino dice, no, no lo voy a asimilar. Y esto pasa directo y es los graves problemas físicos e incomodidades que genera la celiaquía. Claro, Qué maravilla. totalmente. Qué lógica, No, para explicar que esto no es, esto es lógica biológica. El inconsciente se maneja de esta manera. El inconsciente, bueno, para sobrevivir, comelo, pero no lo vas a asimilar. Entonces así no, se altera el intestino, esa Claro. parte de las sí, vellosidades, ¿no es cierto? Qué Qué así es, bueno. pero el interesante, auto, qué interesante todo esto, ¿no? Qué lindo cuando vos lo ves, ¿cómo lo ves por primera vez en tus hijos, ¿no? ¿Cómo llegó esa celiaquía a cada uno de ellos? ¿Llegó a los tres por iguales? ¿Llegó de a poco hasta que, bueno, no, dijiste, eso que vos estás diciendo está buenísimo y para que lo vean todas las personas, bueno, si vos lo tenés en tu realidad, buscarlo ahí, pero lo que Lau decía, esa invitación cuando tenés hijos con el síntoma que te lo está mostrando, realmente ya te pasó por la cara 1000 veces en la vida, pero como decíamos al principio, forma tanto parte de tu esquema que ya es como tener piel, que ya es normal, ¿no? Pero ¿cómo llega, Ani? Mira qué interesante. Y fíjate, porque los síntomas de intestino tienen como mucho clave en este formato de la alimentación, ¿no? ¿Cómo estás claro, viviendo ese esquema de alimentación? Mis hijos nacen y la primera vez que el mayor manifiesta el síntoma es a sus 4 añitos, ¿ya? Y mis hijos tienen diferencia de 2 años en cada uno. Tenían 4, 2 y yo tenía uno chiquitín, recién nacido. La bomba, Claro, claro, claro. claro. Y en esa fecha que yo, bueno, yo abro mi corazón y como lo hice en el podcast, yo cuento mi historia porque me encantaría si alguien resuene que de verdad se busque. Todos Gracias, hemos pasado gracias, por ahí. gracias claro. Yo en porque ese momento, sí, gracias. No, mira, en ese momento los dos mayores habían nacido en Chile. Yo, bueno, me sentía como que me faltaba familia, ¿no? Yo vengo de una familia que es así, como bien apañadora, bien numerosa, bien todas las celebraciones juntas, y también vengo de una familia del campo, entonces aquí vivir en la ciudad y todo, nos regresamos a Costa Rica, que es donde nace mi hijo menor, y ese mismo año estalla la cuestión. ¿Por qué? Porque yo me llevaba como una película en la cabeza, que yo iba a regresar allá y aquello iba a ser un camino de rosas y entonces aquí empezamos a unir un montón de temas porque imagínate la economía, lo dejamos todo acá, dejamos trabajo, dejamos estabilidad, sí, ponerle picante a la cuestión. Nos vamos para allá con 3 hijos, ¿no? Y acomodarnos primero a la casa de mis padres. Entonces, ¿qué pasa? Uf, Mi papá es alcohólico. Mi papá siempre ha sido este formato que te decía, un papá como más de lado ausente.
Claro, de lado, como que esa figura quedó ahí como la silla vacía, ¿no? sí, Y nuestra llegada como que revolvió un poco más la situación, ¿no? claro. Porque éramos más en la casa, Eh, eh, cinco más, sí, de golpe. wow. Entonces, ¿qué sucede en ese minuto? Nosotros salimos de la casa, pero son esas salidas. Hoy en la mañana pensaba en esto, chicas, en la segunda independencia. Bueno, en mi caso creo que estaríamos hablando de la tercera independencia, Sí, pero Pero esta independencia cuando no se da de una manera fluida, como que vos digas, bueno, está todo súper bien. Estaba todo reventado, la verdad. O sea, mi esposo buscando trabajo, mi papá mal. Y de esa manera salimos y comenzamos a tratar de armar la vida, ¿ok? Y en ese minuto, cuando está todo este escenario, es cuando mi hijo llega por primera vez y estalla en una diarrea que no paró y no, Wow. meses de meses, y no lograban darse cuenta que era lo que tenía. Bueno, la historia que muchas mamás pasarán con, porque hace 20 años no se diagnosticaba tan fácilmente, ¿no? claro, claro. Entonces, él comenzó y 4 meses después la niña comenzó con los mismos síntomas y ya la había sido Wow. diagnosticada. Wow. Y bueno, aquí no entramos en tecnicismos, pero una diarrea por celiaquía en realidad es hasta brillante, porque te saca primero la grasa del cuerpo. Entonces, ya vos empezás a reconocer muchas cosas Claro. y claro, yo me desesperaba, chicas, porque ya tenía dos mal y el bebito que estaba comenzando, y él comienza como unos 6 meses después de que el hermano mayor comenzzó. Y ya yo ya estaba en el psiquiátrico, o sea, ya yo no sabía qué Los hacer. tres, los tres. O sea, estaban con alergólogo, estaban con, mira, con el gastroenterólogo, y la lista de cosas que podían comer cada vez iba más reducida, porque empiezan a desarrollarse alergias asociadas, que al huevo, que a los lácteos, que al pescado, que al pollo, que a... Y si ustedes se dan cuenta, todo eso tiene un simbolismo, o sea, estamos Claro, hablando de alimentos relacionados muchas veces a la maternidad, ¿verdad? Por lo menos lo que son el huevo, el pescado, por supuesto que claro. los granos, las semillas. Entonces, fue una Aparte, época muy... aparte, para, para ajustarlo más todavía, el más grande tenía 4 añitos, o sea, tenía todo tu universo en él. Que eso es lo más disruptivo para muchas personas que van a mirar después, las que están acá, que 4 añitos es todo mamá, todo lo que ella Claro, estaba experimentando. Era mamá, era mamá en 3 pedacitos puestos ahí. Claro. claro, claro. Entiendo. Y chicas, es lo más grave de la celiaquía, y bueno, resonarán las personas que la estén transitando, es que al final decís, a mí me da lo mismo la diarrea, aquí el tema es el sistema inmune. Se Claro. deprime tanto que, o sea, una mala mirada y el niño arde en fiebre y está con antibiótico en la noche, porque es un tema inmunitario. Entonces, te das cuenta de la lógica que hace todo esto. Vos te sentís atacada y Claro. reacciona a los niños. Entonces, le estaba dando pecho. ¿Qué le estaba dando realmente a mi hijo? ¿Te das cuenta lo que te decía de ese ambiente con el que estás alimentando a 3 criaturas que están en tu proyecto y sentido? Es Total. re fuerte. Cuando lo ves después decís, era Era obvio, o obvio, sea, claro. Pero hay que Pero ser por muy no ahí, podía. fuerte, hay que ser valiente también para estar ahí y levantar la mano y decir, a ver qué pasa, a ver qué me está contando todo esto, porque hay que ser valientes también, porque acá no es un tema de culpar a nadie, porque estamos hablando del universo de mamá, pero por lo que ella está viviendo y pasando, no por la culpa. No, no. Sí, porque al final es un tema en el que vos sos la que está intoxicada. claro. Y muchas, son dos cosas. Hay que ser muy valiente y a su vez tenemos el gran amigo, que es el síntoma, que no te deja respirar. Porque cuando vos ves a tus hijos así, o a uno mismo, porque hay mucha gente que no lo sufre en los hijos, lo sufre en uno mismo, cuando vos ves esta situación tan desbordante, decís, yo tengo que abrirme hacia otras miradas, tengo que No, investigar un poco más, tengo que escuchar una conferencia de Pablo Almazán, tengo que llevar a moverme un poco, gracias a ese amigo que es el síntoma, porque no doy más, no doy más. Por eso me gustaría es que que me cuentes como cómo. lloraba, ¿no? Porque me acuerdo de esos momentos y por eso le digo a todas las mamás o papás si ven esto, que yo estuve ahí, o sea, ver a tu hijo hospitalizado días y que te digan que no le pueden dar de alta porque la diarrea no para. O sea, al final ves una borona de gluten y es ver al diablo, o sea,
de verdad te volvés histérico del tema, pero no es el gluten, ¿entendés? Eso es lo maravilloso. Yo comencé a hacer este viaje, chicas, cuando ya tenían 10 años, mis hijos de Ah, o sea que transitar su... pasaste un montón de tiempo con la enfermedad. Así, plan celíaco total. Y mi casa, mira qué perfecto, chicas, porque de verdad, para que cada uno lo piense, es un tema de alimento. No, bueno, también alimento de mamá, pero en mi caso yo estudié hasta agronomía, ¿me entendés? Claro. Era la producción de alimentos. Y cuando esto pasa, mi casa se vuelve un laboratorio. Eran fermentos y germinados por todo lado. Yo eran probióticos, yo hacía lo que fuera por ellos, ¿no? Yo producía todo en la casa. Pan, masa madre, cualquier cosa. Entonces, vos te pones como en ese chip de supervivencia, lo que decía Lau, Sí. y te montás en tu esquema y decís, bueno, sí, está bien, la vida la puedo vivir así, no pasa nada, pero los chicos se van haciendo más grandes, y aquí es donde quiero traer algo de mi costal, pero para el que le resuene, que se lo explore a sí mismo. Cuando ellos comienzan a sanar, nosotros estábamos en China en esa época, Claro, en y China. China tiene un ambiente en que los chinos comen re sano, o sea, la gente no comprende mucho esa cultura y dice, esa comida, bla, bla, pero los chinos tienen una alimentación que comen comida. Su consumo de harinas es mínimo, entonces el tema ya no era tan tema, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos sanan, nos regresamos para acá, para Latinoamérica, y por supuesto de acá, Costa Rica no tanto, Costa Rica realmente no se come tanto pan, pero nos vinimos para Chile y ya aquí como que te empezás a incomodar y ahí te das cuenta, yo ahora lo veo, como está bien, ellos ya estaban sanos, pero la mamá le sigue haciendo ruido al gluten. Y te Claro. empezás a vender a un mal cuento de que no, pues que el gluten es inflamatorio, no, que no está bien tanto consumo de gluten. Pero ¿qué es lo que hay de fondo, chicas? Y a esto quería llegar. Que en el fondo yo descubrí en mí misma que al cuidarlos con alimentación era una manera de tenerlos bajo el ala, ¿me entendés? Yo sentía que los protegía. Si yo los soltaba totalmente y los liberaba, ya anda al mundo y come lo que te da la gana, no era la comida, ¿me entienden ustedes? Era Claro. como, era La excusa. independencia. Era la excusa perfecta para sostenerlos ahí, en vos. Ese era el tema, porque acá no estamos hablando de la propia alimentación de por sí, sino lo que te trae atrás. Es eso que te está trayendo, este código que somos, que cada uno representamos con diferentes síntomas. Al tuyo era el tema de la alimentación, pero por detrás había una información súper valiosa que vos necesitabas pasarlo por ese lugar. Y qué perfecto que es. Y quiero saber exactamente cómo llegó esta información a vos, en qué momento de tu vida llegó Pablo Almazán, ¿no? Con el tema de la celiaquía. ¿O qué Poca sentiste cuando historia. primero escuchaste el tema, por Claro, ejemplo? No, terrible, mal, fatal. Como te digo, yo tampoco era así como que una buscadora espiritual. Para mí, todo en la vida se arreglaba rezando o trabajando. Eran las únicas dos opciones Claro. que habían. Entonces, ¿cómo llega esto a mi presente? Bueno, nosotros estando en China teníamos unos amigos que, mira, que yo ahora me doy cuenta, por eso digo, chicos, abran el espectro. Yo sé que estamos hablando de autoridad y la autoridad arquetípicamente es papá, pero fíjate Mm. cómo viene ese tema, es un alimento lo que te está dañando, entonces está el tema mamá también, muy fuerte. Teníamos esta amiga que ella venía transitando, venía de un cáncer de mama que había superado, pero le habían encontrado un tumor en la base del cerebro y ya estaba muy grave. Estábamos allá y al igual que nosotros estaban solos en China porque ellos eran también ellas eran de Ucrania, también con niños chiquitos, al igual que estábamos nosotros allá. ¿Qué pasa? Ella totalmente cae hospitalizada, grave. Yo me llevo a esos niños a mi casa, que ese es otro tema también, fíjate, iba ampliando el círculo ahí, pero ¿qué pasa? Ellos empiezan a buscar soluciones de ver cómo sacarla adelante ella, y es él el que encuentra constelaciones familiares y después encuentra la bioexistencia consciente. Entonces, en este momento en el que todo era colapso por todas partes, ella fallece y ya empieza la extradición del cuerpo, se venía la pandemia, se podrá imaginar el novelón, ¿verdad? Llevarse a Ujú. los niños de la casa, pasarlos por la embajada, pero después de que toda esa bomba había pasado, yo sí me quedé pensando mucho tiempo, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Tal vez sí, tal vez no. Y es cuando lo pongo en el buscador constelaciones familiares, celiaquía, y me aparece la conferencia de Tucumán, de Pablo, de la celiaquía se Una, puede sanar.
La Y conferencia solo esa el fue muy título, importante, muy pero importante. mira que solo el título, solo verlo en YouTube, para mí fue escandaloso, para mí fue como ofensivo. Y ahora me hace gracia porque yo digo, yo quería que se sanara, pero cuando vi eso dije, ¿cómo? Si la celiaquía no se cura, Claro, ¿verdad? Y disruptivo. comenzando ¿Cuánto la juicio? conferencia, ¿Cuánto juicio? sí, total, total. Y cuánta fidelidad al síntoma, Al porque síntoma, a fidelidad al yo síntoma. no podía sanar, busco la, era como, ¿te imaginas esas dos versiones de uno partido a la mitad? Una parte busca la conferencia, la otra no la quiere ver. Una parte del título que quiere sanar, pero la otra le molesta, o sea, bipolar total. Pero yo empiezo a ver la conferencia y sí, no aguanté, jamás, no. Para mí era un tema como de vida o muerte, los había tenido hospitalizados tantas veces que empezar a oír a Pablo hablando de los ancestros y las cosas, y yo, no, que está, jamás, decía yo, este hombre no sabe lo que está hablando. Y la cerré en chicas, eso duré como 10 días tal vez en que me quedó en la cabeza y yo decía, y si No la sí, si pudiste no, ver la primera vez, no la pudiste terminar no, de ver. no la pude ver. No, te digo, Lau, que si vi 20 minutos fue mucho. Y 20 minutos así como enojada, como Enojada, ofendida. Claro. Sí, enojada. Que hay que que yo comprender, hay que comprender, hay que ser muy amplio, hay que comprender el gran dolor que hay en ese síntoma y en otros también. Y Claro. por eso hay que comprender a la gente que cuando escucha esto por primera vez tenga estos juicios, estos sesgos, que los hemos tenido y que cuesta, pero hay que comprender ese dolor de la primera vez. Por eso está buenísimo esto que estás contando. ¿Y cómo fue que te es animaste a así. seguir verla, a seguir viéndola? Porque en algún momento la debes Finalmente haber me visto. vino a buscar esa frase de mi mamá del no, ya lo tenés, o sea. Y Claro, yo dije, pero mira, Lau, lo que estás diciendo, con juicio total, yo dije, de esto no se entera nadie. claro. Claro. Esto lo hago yo solita y en silencio y que, porque me seguía dando cualquier cosa, ¿verdad? Mira, todas las barreras que yo tuve que ir rompiendo, porque vengo de una familia mega católica y eso es un anclaje fuertísimo al síntoma también. Sí, Porque está lo que hablamos al principio, está en la esa autoridad. hostia, está en esa religión impuesta. Y Claro. chicas, imagínense, ya después cuando vos empezás a ver tu vida en retrospectiva, las líneas de tiempo que trabajás, que incluso durante estos 10 añitos que transitamos con el síntoma, con una alimentación súper controlada, el día de la primera comunión de mi hijo mayor, ese día yo caigo desmayada totalmente en la iglesia y me Mm, internan por un absceso en una de las amígdalas. O sea, es que anda uniendo códigos, ¿verdad? Las amígdalas, nuestro sistema inmunitario, estamos hablando de ataque, de defensa. Y claro, yo no ataque y estuve en la defensa. primera comunión, totalmente. Entonces, me interno en todo eso y después pensándolo, yo decía, claro, yo desde chiquita y luego mi mamá me dijo que a ella le había pasado lo mismo, y luego que a mi abuela materna le había pasado lo mismo. En el momento de la consagración, cada vez que el sacerdote levantaba la hostia, tenía un síncope vasovagal. ¡Pah! Me desconectaba. Wow, Fíjate qué fuerte, qué porque fuerte. era tan así que mi abuela siempre andaba alcohol en el bolso o andaba con fititos de menta, dulces de menta. Porque empezaba la consagración y ya empezaba a pasar los dulces debajo de la banca porque alguien se iba a descomponer. Fíjate, o sea, en mi infancia, en mi niñez te estoy contando. Y luego mi mamá confirmándome que eso venía y se normaliza tanto, se dan cuenta, chicas, es Sí, como, bueno, vivamos con esto. te como normal, ¿no? Pero claro, es eso, por eso siempre hay que tener lo que Lau dice, la mirada amplia, no es el gluten, no es el pan, no es la hostia, no es la religión, es lo que vos te estás creando, ese marco perfecto de autoritarismo, ¿me entiendes? De imposición, de bueno, malo, pecado, cielo, infierno, venir de esa, ¿me entienden? De ese Sí, esquema sí, total, total total. de juicio y Total. funcionar de esa manera. Es lo que Es, te protegió también durante tu vida, ¿no? Es lo que vos viniste sobreviviendo durante toda tu vida. Es lo que el inconsciente grabó, como que, bueno, con esta información, Edu va a seguir viviendo, vamos a dejarla acá. Hasta que, bueno, sonó una alarmita ahí, y empezó a sonar poquito a poco, que era Pablo, con sus videos y sus cosas, y esta información que iba llegando poco a poco. Porque yo también me imagino, cuando vos recién mirás el video, esta rabia, este disgusto, obviamente, porque te estaba tocando una llaguita claro, que dolía, y cuando a vos te toca una llaga que duele y te enojas.
Total, Total. total. Y así Cuando el estamos. enojo es más, cuando el síntoma te aprieta más que el enojo, recién ahí, como dijo Edu, solita, escondidas, empezó a mirar, empezó a ver, porque Me el pasó como síntoma, claro, porque no dabas más. ¿Y ahí empezaste consulta desde China? empecé consulta desde China y comencé a trabajar todos estos temas que estamos hablando, todas estas imposiciones, que eso es buenísimo que lo digamos también, porque aquí, o sea, olvidémonos del Claro, victimismo celíaco. O sea, si vos tenés la celiaquía es porque vos ya fuiste el conquistado, el conquistador. Te vas a dar cuenta cuando llegues allá, tus historias transgeneracionales, que también estás con esa identidad del que vino y pa, y se hace lo que yo digo, ¿no? conquistó. Entonces, claro, empezás a trabajar, yo empecé a trabajar eso y súper fuerte lo que les estaba diciendo para que lo tengan muy presente las personas que tienen el síntoma en su vida y cualquier síntoma intestinal, buscar ese ambiente en la casa a la hora de alimentarse. O cómo Claro, está transitando la persona que alimenta también, ¿no? Porque en mi casa, con mi padre, que tenía este tema, ¿verdad?, de adicción, y es que está buenísimo que lo digamos, chicas, porque es autoridad. Y si hay algo que tenemos que tener presente como una adicción, es el tema de la autoridad también, ¿no? O sea, vos no sos, tener la autoridad corrida, la estás poniendo en otro lado, por eso es que no puedes decir que no, por eso es que caes, por eso es que es más fuerte que yo. ¿Te das cuenta cómo claro. se van uniendo todas las cositas? Entonces, mi papá casi nunca estaba en la casa, pero cuando estaba en la casa y era la hora de comer, terrible, había que comer casi que robótico, nadie podía hacer Claro. ruido, nadie No, podía hablar, y algo pasaba, mira, eran las penas del infierno en esa mesa, porque entonces, era tremendo, porque era un papá que no tremendo, estaba, tremendo. y cuando estaba era un militar así total, ¿no? Fue muy fuerte toda esa parte Puede para ser mí. el anclaje de muchos síntomas intestinales, no solamente la celiaquía, pero bueno, cada uno tiene un síntoma, vamos del síntoma a buscar la historia. Nunca vamos a empezar con la historia y después, porque si no, nos vamos a perder. Por eso el síntoma es tan perfecto, ese mapa, que aparte de lo importante que vos estás aclarando, que para mí es clave, para la 3D, para la vida cotidiana, una mujer de Costa Rica, con 3 hijos, que había vivido en Chile, que se había mudado, se fue en la pandemia a, Bien. a China, en un momento, autoridad tremenda, peor lugar que en China con la pandemia. Aparte de eso, online, pudiste ver una conferencia online desde China, pudiste buscar un consultor en el estado de Humano Puente, pudiste empezar tu proceso, tus hijos no hicieron consulta porque eran No, menores, la mamá trabaja, la mamá empieza a tomar conciencia de todas estas historias que son el inconsciente individual, familiar, colectivo, y los niños empiezan a mejorar porque mejoraron. total, total, total. Entonces, esto es algo que tiene que ser, esta información es algo que para todas las personas que tienen un síntoma gastrointestinal y sobre todo la celiaquía, que hay esta información. Como yo en aquel momento recibí esa información tuya, que me ayudó en otro síntoma, para mí es tan importante hoy hacer este vivo y que las personas que lo puedan ver y que por ahí están tan apretados o en otra parte del mundo o donde sea y puedan decir, esto se puede ampliar, hay una posibilidad corriendo muchas barreras, ¿eh? Todos hemos corrido barreras. Claro. Vos En desde esta una posición, profesión, ¿no? desde todos, desde la Tenés religión, que ser otra persona para que el síntoma ya no te quede. Es así, es tal cual. Todo eso, y te viene a buscar ese tema, a mí me vino a buscar muy fuerte, al principio, como le digo, que no se entere nadie, pero que sobre claro, todo no se entere la familia, ¿entendés? claro, Y cuando César me invita a hacer este podcast, yo dije, no, sí, seguramente, no sé ni qué imaginé yo que íbamos a hacer, pero cuando empezamos a conversar con César y terminamos el podcast, yo soy la primera que le manda un mensajito y le digo, César, borralo y lo volvemos a grabar, demasiado. Y César me dice, no, tranquilo, está buenísimo, tal cual, bla. Y yo por dentro me quedé la noche pensando, sí, total, ¿quién lo va a escuchar? O sea, no, nadie. Y ni todo, siquiera en Costa Rica, no lo va a escuchar nadie. Y cuando se fue,
colando por ahí. La primera que me escribió fue mi suegra desde Chile, me llegó el mensajito en China, ¡ay, te escuché! Yo sudaba, yo decía, por Dios, o sea, Por porque Dios. tenés esa sensación de que te vas a quedar afuera, de que Es que traicionaste sí, a todo el mundo, que abriste la boca. que abriste la Y boca que luego, estaba prohibido. Y aparte, Claro, somos mamíferos, necesitamos continuamente la manada, pero, y entiendo perfectamente, lo he sentido y lo siento continuamente, esto de el sesgo, el juicio, pero así como te digo eso, y seguramente recibiste muchos mensajes de eso, también te debe haber escuchado tanta gente como te escuché yo, que aún sin atravesar ese síntoma, esa valentía que tuviste de hacer ese podcast, ¿cuánto ayudó? Porque es una historia de 3 niños celíacos sanados desde China, online, aplicando bioexistencia consciente porque su mamá fue valiente. Más allá de totalmente. los códigos, y estoy segura que tenés que seguir trabajando y estás siguiendo trabajando, no tengo duda, pero 3 niños pudieron alimentarse, porque comen gluten tus hijos. comen de Comieron, todo, ¿no? No te digo, en ese momento no podían comer lácteos, ni huevo, ni... No, si nuestra alimentación era así, y fue de repente, bueno, probemos un poquito, no pasó nada, probemos otro poquito, de todo, de todo. cero. Y lo que te decía al principio, el sistema inmune perfecto. Eso, No se enferma, eso. resfriado. Porque vos dirías, porque lo que estamos hablando, en principio la alimentación al final termina siendo Claro. como secundario si están enfermos todo el tiempo, y no. Se fueron las alergias, se fue todos los síntomas respiratorios, que las personas que transitan una celiaquía saben que tienen que lidiar con un montón de cosas de estas. Pero no, perfecto, Claro. impecable, sí. Ya van más de 5 años. Además de todo, Edu, también cómo se fue transformando tu vida, que eso también es súper eh, muy bueno para las personas que también vean que no solamente tus hijos hoy están completamente sanos y tienen una alimentación re linda con respecto a todo lo que has trabajado vos también en consulta, pero además tu vida se fue transformando absolutamente, que a partir de esto vos hoy sos consultora, también certificada, en donde, Sí. mirá, desde dónde fuiste creando esta realidad, que tus ¿A hijos te cuántas fueron a personas? mostrar, wow, Claro. Acompañaste con celiaquía seguramente. claro, ¿Cuántas Sí, personas pudiste ayudar? sí, es hermoso, es hermoso. Es un autorregalo y lo que dicen ustedes, seguirse encontrando esos pedacitos de la historia que todavía te faltan por descubrir, como capítulos de libro que no has abierto, me parece, mira, genial que también, y lo pongamos para que las personas, si les resuena, me encantaría, porque cuando hablamos de intestino, chicas, están todo este simbolismo de las partes del intestino, que en principio este es el tema central, la conquista, la autoridad, ¿no? Pero también hay otros temas que a veces son muy tabú. Y lo encontramos en muchos síntomas, como decía Lau también, ¿verdad? No solamente en la celiaquía, pero en principio uno que se lleva, yo diría, por lo menos de las personas que yo he acompañado, así el top de tema, son las historias del duodeno, que son las historias de los dúos que nunca debieron haber estado. Esas parejas intragables, esos dolores enormes por infidelidad, esa es la palabra re clave, pero también dobles vidas, hijos no reconocidos. Eso también hay que abrirse uno a explorarlo en su propia vida, porque no ves cómo ya se empiezan a salir de otros temas que parecen no ser de alimentación, pero están presentes en la mesa. Y muchas veces es porque es el proveedor, ¿no? Es papá el que tiene esa doble vida o es el que... Yo acompañé, mira, y con esta es la segunda parte porque quiero que lo unan con estas dos. Esto estamos hablando del duodeno, el primer segmento del intestino. El segundo segmento, que es el yeyuno, de ayuno, ¿verdad? El vacío, son todas esas historias de hambre, de sacrificio porque no hay para comer, está el dicho, ¿no? Pasamos a puro pan y agua, no hay Claro. plata, pero uní esas dos, que ya en la práctica vos vas a consulta, acompaño a esta valiente que estaba transitando su celiaquía, pero tenía a su papá, por supuesto, su ídolo, su papá que costó tantísimo que ella descubriera esto que dijimos al principio, ¿no? De que este papá que tenía una doble vida también estaba haciendo daño. ¿Y qué pasa? Claro, papá mantenía 2 casas, la economía estaba súper ajustada, y ella, para ir a la universidad, lo que le alcanzaba a dar era plata para una pizza. Entonces, en una de las escenas, ella misma dice, yo quiero comer comida, ya no quiero comer más pizza, quiero tener plata para comprar comida.
Esas son historias, ahí te das cuenta de los dos anclajes, del duodeno y del yeyuno, o sea, Qué bueno, qué maravilla. era todo anclado en un pedazo de pizza, en esa pizza estaba la infidelidad de su papá, la carencia económica, el sacrificio que hacía mamá. Por eso es tan rico que te lo permitas en en tu línea de tiempo, ¿no? Darte cuenta cuánto normalizás esos dolorcitos, ¿no? Sí. Y ya Decís, me tocó y seguís con esto. Por eso, para mí es tan importante que vos puedas contar tu historia, de que tus hijos, más que allá de que pueden comer de todo, que ya no están hospitalizados, que ya su sistema inmunológico mejoró. Esto es muy valioso y los chicos no fueron a un médico, deben haber ido a miles, pero me refiero, la sanación vino no porque los chicos se atendieron en consulta o no porque los chicos fueron atendidos en distintas internaciones y hospitales. La sanación verdadera o la curación del síntoma o el poder comer o que mejoraron su sistema inmunológico vino porque su mamá trabajó en consulta. Más allá de que seguro todos tenemos que seguir trabajando, pero que mejoró la calidad de vida, pueden comer, su sistema inmunológico, pueden tener una vida más acorde a su edad y más libre, es porque su mamá se metió en su inconsciente, fue corriendo las barreras, por decirlo de alguna manera, del inconsciente individual, el inconsciente familiar y el colectivo, y se animó a hacer ese podcast, ¿entendés? Ese podcast que tanto nos ayudó a todos, y bueno, más me imagino a los que transitaron la celiaquía, pero o la están transitando, pero a mí que no tengo celiaquía, es para cualquier síntoma. Así que bueno, maravilloso, maravilloso. Así que encantada que estés acá, ¿no? Y que nos puedas contar, esto, todas estas cosas que por ahí una persona dice, no, pero cómo voy a intentar trabajar yo y empezar a darle de a poquito, un poquito de gluten a mi hijo? Lo voy a envenenar, o sea, hay muchas cosas ancladas en esto, ¿no? Pero bueno. sí, Totalmente, para pero verse también recordando que los hijos son parte de nuestra 3D, nuestro universo extendido, ¿no? Que todo lo que lo pase a ellos, y si a mí me preocupa, también vengo a consulta. La celiaquía hoy es el tema central, pero si vos tenés una preocupación por un hijo, venís vos, fíjate que él te está solamente siendo el vehículo que vos necesitas para entrar en tu interior y transformar tu vida, ¿no? Y entrar en esos dolores, porque necesitamos revalorizarnos en este sentido, porque nos falta mucha valoración propia para salir del lugar donde estamos hoy. Y eso como muy profundo, por decirlo de esta manera, en decir, nos falta ese reconocimiento de decir, yo soy valiosa o valioso en todo mi sentir. Y eso es súper poderoso, creo, que a partir de ese lugar nosotros podemos empezar a transformar nuestras vidas. La claro, revalorización. y no cerrarse, chicas. Mira, yo de todo este tema, nosotros venimos conversando de celiaquía, ¿no? Pero ya vamos hablando de lo que es el alimento, de lo que es ingerir por la boca, ¿no? Y mira cuántas cosas, por eso te digo, abrite y te vas a dar cuenta cómo las historias están una tras otra de un bruxismo que tuve de chiquita, ¿no? De una artritis en la mandíbula que desarrolló mi hija después. Si vos te das cuenta, porque es lo que dijiste, Dani, lo que te callás, lo que no decís, el miedo que tenés de expresarte, porque venís de un formato muy estructurado, lo que decía Lau, ese inconsciente familiar que encierra, que aprieta, y que en la celiaquía es muy fuerte, porque por eso está el tema de estar todos aglutinados. Quizá haya muchos que queramos movernos de ladito, decir algo diferente, pero tenemos pánico, chicas, y cuando les digo que mi mayor temor era que lo escuchara la familia, no es metafórico. O No, sea, no tengo duda. mira que, así que literal, yo empecé a trabajar el síntoma y comenzó la rosácea. Yo no tenía rosácea antes de trabajar la celiaquía. Claro, porque era la niña muy correcta, decía lo que tenía que decir, ¿me entiendes? La celiaquía, la rosácea también está muy vinculada a eso. A veces no se ve tanto con el tema de la expresión, pero hay mucho conflicto. Y te vas Sí, dando cuenta, chicas, es abrirse más que a ver en un pedazo de pan ¿me entendés? Un enemigo, o que decís claro. es el alérgeno. No, esa es la puerta de entrada, pero cuando vos entras por ahí te das cuenta que tenés una vida hecha
para callarte, para no decir, Total, para someterte, para hacer la correcta, ¿no? Bien políticamente correcta, aunque tengas que ceder, pero seguís perteneciendo. Es re total. fuerte, chica. A mí me empezó la rosácea exactamente igual cuando empecé a hablar de este camino de Humano Puente. Pero acá estoy. Lo manejo como puedo, a veces me broto más, a veces menos, pero yo dije, es innegociable hablar sobre dar esta información sin invadir a nadie, pero vos imaginate que hay una mamá o una persona que viene sufriendo con esto y que no tiene esta información. Como vos en aquella China en pandemia, donde vos ya no sabías qué más hacer y de repente te llega la conferencia en Tucumán de Pablo Almazán sobre celiaquía, que creo que hasta querían ponerle, tuvo varios inconvenientes hasta legales para poder dar esa conferencia, hasta que Muy tuvo bien. después el reconocimiento de la misma gente organizativa que en su momento se oponía, le dijo, no, estás contando la historia de mi vida, siempre lo cuenta, de la vida de mi hija en realidad. Y ahí Pero te das pudo cuenta, comprender que la hasta persona. este punto, ¿Cómo? perdón, que hasta este punto es perfecto porque te das cuenta que es la autoridad que trata de callarte nuevamente. Es Es esa así. autoridad que le dice, vos no hablas de esto no se sana, y porque es Es así, perfecto, o sea, porque el conquistador trajo el trigo y nos quedamos así porque si no, no sobrevivimos en América. Lo trajo de Europa. Y si nosotros en América no aceptamos, nos morimos. Es tan, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver? Es tan lógico, pura lógica, que todo es tiene que increíble. Hay que abrirse un poquito, nada más, y ser muy valiente, abrir un poquito la perspectiva y el síntoma, el gran amigo, te tiene que estar apretando. Si no, las cosas se vuelven un poco difíciles, ¿no? Así que me parece que pasa un poco por ese lado. Cuando el síntoma aprieta, ahí todos bajamos, ahí ya es como que, viste, me hace acordar, hay muchos síntomas de cervicales, de los verdugos de aquella época, ¿no? Pero también es verdad que cuando el síntoma a nosotros nos aprieta más, mi síntoma de vista o otros que he tenido, ¿no? Cuando vos te aprieta tanto y te dicen, si no te operás, quedás ciega, en ese momento, anteponerte, es bajar la cabeza y ¿qué hay que hacer? Claro, Claro. claro. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí te Sí, llega la información, te llega, estás abierta y te llega. ¿Pero por qué llega la información? Porque uno está abierto y porque hay otras personas que se animaron a hablar. sí, claro, claro. Lo ideal, Lau, es no llegar a ese punto en el que ya estás, pero bueno, Totalmente. como es una invitación y es Es, una, es una es invitación y que se sepa. Claro. exacto, expandir todo esto que nosotros vivimos en carne propia, o sea, que Mm, estamos cosechando ahora, lo que hemos venido trabajando, que se tengan mucha paciencia, eso también me encantaría agregarlo. O Sí, sea, como les digo, es un síntoma, ya ven, venimos hablando de temas económicos, infidelidades, alimentos, violencia, o sí. sea, sí. Es destapar Es un la olla de proceso. todo, es destapar la olla de todo. Claro, Como les pasa a los niños que vienen con TEA. La mamá tiene que destapar todo para que ese niño sane. TEA, TDAH, cualquiera de estos síntomas. Muchos síntomas, la mayoría de los síntomas. Hay que estar dispuesto a abrir la olla y es comprensible el dolor que esto causa. Pero Edu, se nos está terminando, me queda un minutito y nosotros a todos les preguntamos, y en este caso les preguntamos siempre una pregunta genérica, que en este caso va a ser, si vos eh, tuvieras una persona acá que no viene por sus hijos, pero una persona que ya tiene una celiaquía en su organismo, en su cuerpo, y piensa que tiene mala suerte, o que no nació con estrella porque tuvo la mala suerte de tener celiaquía. Ya sé que es un resumen de todo lo que hablamos y que es mucho, pero por ahí le podrías decir una pequeña frase, una pequeña invitación, una pequeña información, como para cerrar. claro que sí, Lau, porque es lo que le digo a la mayoría, lo que ustedes dijeron, sobre todo a las mamás, que atiendo muchas mamás con temas de niños, enfermedades extrañas y todo este tipo de cosas, siempre le Sí, digo,
sos la más valiente de todo el clan. Esto lo tenés delante porque sos vos la única que puede abrir esa llave. Así que agarrate de esa certeza y el tiempo que te tome, date todo este amor y esta paciencia, pero que si lo tenés delante, vos podés, no me queda la menor duda. Y no es de ninguna manera mala suerte. Yo me lo pregunté, Lau, nosotros somos 5 hermanos. Y siempre decía, pero si esto es genético, que nunca me la compré, porque yo decía, entonces, ¿por qué yo soy la única que tiene hijos así? Si mis papás tienen 9 nietos, Claro. o sea, contame otro cuento, que es mentira, o sea, aquí nadie tiene celiaquía en la familia. Entonces, es cuando vos decís, deja de mirar a los lados, deja de compararte, concéntrate solo en vos. Fíjate tus códigos, hay algo que te hace único, que te hace diferente. Y cuando vos toda esa energía la usás para ir adentro, para acompañarte en consulta con una persona que te vaya guiando, la llave está ahí. La puerta la vas a abrir solita. Así que, chicas, yo agradecidísima con Qué ustedes, me maravilla, encanta. Y me gracias. encanta el tema también. Yo soy fan de la celiaquía porque me sigue trayendo tantos regalos que de Sí, verdad, me darse la acá te están oportunidad. diciendo hermoso, gracias. Ay, Así sí, que no, no quiero que se pierda, así que se lo voy a cortar ya para poder guardarlo. Gracias, Edu, porque la Gracias. información a que ustedes, a desplegaste acá fue ustedes. muy grande. Muchas gracias, muchas gracias. Chao a todos. Beso, Quiero beso. guardarlo. Chao. Chao.